Supongamos que nosotros ya hicimos el diseño y el objetivo ahora nuestro es verificar si esta planta funciona o no. Hay que meternos en la planilla del BO en Excel, pero primero tenemos que calcular la masa vibrante. Entonces, ¿cuál es la formulita de la masa vibrante? En realidad, primero la definición, que la masa vibrante es el peso por nivel, ¿sí? Y que el cálculo es QD más factor de simultaneidad por QL por la superficie de la planta más el D. Aclaro que el factor de simultaneidad está en la planilla Excel, la tabla, ya después lo vamos a ver. La superficie es la superficie de la planta y el D significa que son los otros pesos que uno puede considerar los pesos de los muros, vigas, columnas, el tanque, si es un dato importante, ¿sí? El QD, la mejor opción es que te den el dato del QD y la otra opción es que tenga el cálculo, que tengan que hacer el cálculo como ustedes lo hicieron en su trabajo práctico. Si son con viguetas, la tabla de la fábrica de viguetas ya te da el peso por metro cuadrado, incluso ustedes pueden tomar un referencial. Es 328 kilos por metro cuadrado, las viguetas, el bloque y la capa de compresión. Pero aparte, vos vas a tener la cubierta. ¿Se acuerdan que antes en estructuras 1 era como que ustedes tenían como un sandwichito así de valores y acá te decían, bueno, a lo mejor el hormigón dependiente es de 10 centímetros, te decían. La carpeta es de 4 centímetros, la terminación es de 4 centímetros. Entonces lo que hay que tener mucho cuidado es que si esto está en centímetros, yo después para hacer el peso lo tengo que pasar a metros porque el peso específico está en metros. Entonces yo tomé acá un hormigón dependiente, el valor estándar, vuelvo a repetir, este ejemplo es el ejemplo que la cátedra les ha brindado y ellos tomaron esos valores referenciales. 0,10, que serían los 10 centímetros, y 1600, ¿quién es? Es el peso específico, en este caso, del hormigón dependiente. Aproximadamente estos valores también uno los puede buscar en el CIRSOC, en el reglamento, y uno los tiene. La carpeta, en vez de 4 centímetros, 0,04 metros por 1900, que sería el peso específico, y la terminación 4 centímetros, no, 0,04 por 2200 kilos por metros cúbicos, que sería el peso específico, ¿sí? ¿Qué hice con estos tres? Los sumé y saqué el peso de la cubierta. Entonces, ¿qué pasa? Para obtener el QD, tengo que sumar a quién? A la losa más la cubierta, y eso me dio los 652 kilos por metro cuadrado, y el QL, que es la sobrecarga variable de uso, tiene que ver justamente con el uso de esa azotea. Si no es accesible vale 100 y si es accesible 200 kilos por metro cuadrado, pero también ustedes lo tienen en el Excel, todos los datos. ¿Qué pasa después? Esto es el QD y el QL, pero yo necesito saber el peso de los muros. Entonces vamos a aclarar un poquito esto. Según el reglamento, el CIRSOC también, el peso específico del ladrillo macizo común está en 1700 kilos por metro cúbico, el bloque cerámico hueco, el portante, 1200, el no portante, 1050 y el hueco de hormigón, 1700. ¿Por qué les he puesto aquel no portante? Porque para sacar los pesos de los muros, tengo que sacar los muros que son portantes y los que no son portantes también. Entonces vamos a tomar esa referencia, ¿sí? Acá, quiero aclarar algo para que lo tengan presente. Ya les puse acá que tomo el peso de todos los muros, pero una cosa a considerar es que se toma la mitad de la altura o la mitad del volumen y uno puede simplificar. Porque los muros portantes generalmente llegan a la fundación y hay muritos que no son portantes que solamente llegan hasta el nivel de piso terminado y no bajan quizás, pero uno puede tomar como referencia que son todos o que todos tienen quizás la misma altura. Eso también queda a cuestión de criterio de ustedes y que ustedes anoten y pongan todos los datos que usan. Nosotros tomamos en cuenta que la masa vibrante y que la fuerza del sismo está aplicada a la altura de ¿quién? A la altura de la losa. Entonces, cuando vos tenés un solo piso, un solo nivel, uno considera que la mitad de las cargas gravitatorias van a la losa y la otra mitad se irán para la fundación. Entonces, por eso tomamos la mitad de la altura o la mitad del volumen para calcular el peso, en este caso de los muros. Si vos tuvieras una construcción de 2 niveles, para la losa del entrepiso consideras la totalidad del peso de los muros. ¿Por qué? Porque va a recibir de arriba y recibe desde abajo.
Y para la parte del techo, de la losita del techo, sí tomaría solamente la mitad, ¿sí? Entonces yo acá, fíjense que tomé la referencia del cálculo, en este caso de la cátedra, y qué es lo que se hizo acá. Si yo tenía la plantita, fíjense que les voy a mostrar la otra, que es la que se veían como todos los muritos. Ahí está, esta, ¿sí? Es como que uno sacaría y sumaría este muro, más este muro, más este muro, más este, más este, más este, que eran los portantes. Sumo todo el largo y después sumo el largo de todos los muritos que no son portantes, ¿sí? Para tener en cuenta el largo total de los muritos. Entonces acá a nivel referencial yo tomé de los muros 18, 21,5 metros lineales, como que sumaron todos los metros de todos los muritos que había 18. Tomé la mitad de la altura, de 3,37 la mitad 1,685 y 0,22 el espesor se tomó como referencia que tuvieran 2 metros, 2 centímetros de cada lado de revoque. Entonces si el murito es 18, le sumamos 2 y 2 y te quedan 0,22. Y el 1200 es el peso específico justamente de los bloques cerámicos portantes y eso me dio a mí este valor de 9.564. Después los muritos de 8, sumé todo el largo de los muritos, lo multipliqué por la mitad de la altura, el 0,12 que sería el espesor, que serían los 8 más 2 y 2 de cada lado de revoque, y 1050 que es el peso específico, y eso me dio el otro número, ¿sí? Sumé los dos y me quedó 11.581 y acá quiero hacer una aclaración. Esta es la suma de los pesos de la planta. ¿Qué pasa si acá en el examen me dan un dato y me dicen que el peso de todos los muros y de todo el nivel es de 10 toneladas? Si es teniendo en cuenta toda la altura del nivel, a esas 10 toneladas las dividiré por 2 y simplemente lo sumo, no tengo que sacar el peso. Pero si a mí ya me dicen que el dato del peso de los muros es considerando la mitad, lo tomo como me lo dan, ¿sí? O sea, chequen muy bien el tema de los datos que pueden llegar a dar si es que tengo que hacer este cálculo, ¿no? La superficie de la planta, 63 metros cuadrados, entonces para sacar el WI, este era el QD. El 0 es el factor de simultaneidad, cuando yo tengo una azotea no accesible. El 100, por favor, ya les voy a aclarar algo, el 100 es el QL para azoteas no accesibles, pero cuidado con los signos. Esto es más, esto es por, y por las dudas yo acá lo metí entre paréntesis. Esto después se va, ¿no? Porque es 0%. Pero tengan en cuenta de hacerlo bien paso por paso para que les dé bien el WI, ¿no? Lo multiplico por 63, que es el área, y le sumé el peso de los muros. Y vos me dirás, ¿y las vigas, el tanque? Acá no se consideraron en este ejemplo, pero a lo mejor podrías haber tomado quizás 2.000 kilos para el tanque, entonces se lo sumabas, y las vigas quizás como son poquitas no se consideraron, sino que tendrías que haber hecho para sumar el peso de las vigas. Y supongamos si yo tenía acá una viga de 0,18 por 0,40, haces el peso de esta viga 0,18 por 0,40 por 5,50 por 2.400 kilos por metro cúbico, y ahí tenés el peso de esa viga, y lo mismo haces con las otras, ¿sí? Si tenés que calcularlo. Este WI que me dio en kilos, yo lo pasé a toneladas porque en toneladas lo vamos a trabajar en la planilla del BO. También les puse acá como un asterisco, yo puedo despreciar quizás el peso de las vigas, y en este caso no había columnas estructurales, y se puede aclarar en el examen. La idea es que ustedes tomen un criterio y que lo aclaren en el examen también.